Hola a todos, hoy les traigo mi lista de los 20 mejores instrumentos virtuales gratis, ideales para que puedas producir música con una buena calidad de sonido sin gastar dinero de más. La lista no está ordenada de mejor a peor, sino que la ordené por categorías de instrumentos. Primero colecciones de instrumentos, luego librerías orquestales, pianos y teclados, bajos y guitarras, baterías y por último sintetizadores. Empecemos ya que hay muchos instrumentos. El primero de la lista es el llamado Labs de Spitfire Audio. Es una colección de instrumentos muy popular e incluye un montón de instrumentos. Se puede descargar gratis desde la página de Spitfire Audio. Tal vez ya lo conozcas al Labs, pero cada tanto suben instrumentos nuevos a la colección, así que veamos algunos de los últimos que agregaron. El último instrumento que agregaron se llama Uilleann Pipes, y nos trae una gaita irlandesa. Trae varios presets, el primero se llama El Cantor, y suena así. Si apretamos este botón, podemos controlar el volumen de los drones, también podemos cambiar la distancia del instrumento, o controlar la reverb. Entre los otros presets que trae, hay uno para tocar los drones, otro instrumento que agregaron hace poco es el Vintage Keys, que nos trae un piano eléctrico sampleado de un poco común Fender Rose modelo 73. Además de estos instrumentos que vimos recién, también hay un instrumento con unos sintes clásicos, un piano, y muchos instrumentos más. El siguiente de la lista también incluye una colección de instrumentos. Se llama Sign Factory y le ofrece gratis Orchestral Tools para su plugin llamado Sign Player. Trae instrumentos de varios tipos, como un órgano de iglesia que para ser gratuito suena increíble. Cada tanto también van agregando más instrumentos. Hace poco agregaron una flauta llamada Lucent. Además de estos instrumentos, la librería también incluye un órgano Hammond B3, bajos eléctricos, pianos eléctricos, una flauta de jazz, un ukelele y muchos instrumentos más. Otra colección de instrumentos que me parece súper recomendable es el paquete de instrumentos llamado Complete Start. Se puede descargar gratis desde la página de Native Instruments. Incluye varios instrumentos de banda, como una guitarra eléctrica, un contrabajo, una trompeta muteada, también trae algunos instrumentos del mundo, como este shakuhachi, o esta gaita irlandesa. El Complete Start también incluye varios presets de Hybrid Keys, del Ethereal Earth, y del Analog Dreams. Pasemos ahora a varias opciones con librerías orquestales. Primero con la BBC Discover, una orquesta muy ligera y súper completa que nos ofrece gratis Spitfire Audio. Trae todas las secciones de una orquesta completa, la sección de cuerdas con violines primeros, violines segundos, violas, chelos y contrabajos.
También trae las secciones de maderas, metales y de percusión. Además, en la última actualización agregaron un piano. La siguiente librería orquestal es la llamada de Free Orchestra y se puede descargar gratis desde la página de Project Sam. Es un instrumento que se puede usar en el Contact Player. Trae unos cuantos instrumentos, como unos bajos bombásticos, unos cuernos heroicos, unas cuerdas en staccato y muchos instrumentos más. Otra librería orquestal que les recomiendo es la llamada Layers de Orchestral Tools. Esta librería nos trae la orquesta completa para tocar con acordes mayores, acordes menores y acordes sus 4. Y también trae articulaciones con los graves de la orquesta. Además podemos cargar las secciones de la orquesta por separado, las cuerdas, los metales y los vientos. Esta orquesta suena muy bien como todo lo de Orchestral Tools, aunque no trae los instrumentos por separado como sí los trae la BBC Discover que vimos antes. ¡Enterado! Pasemos ahora a algunos instrumentos de teclado. Empezando por un piano sampleado de un New York Steinway Model B que podemos encontrar en Piano Book. Este piano se puede usar en Contact o con el Esforzando. Tiene una interfaz bastante simple, podemos controlar el nivel de los micrófonos por acá arriba. Y por acá abajo podemos controlar la reverb y el color del piano, entre otras opciones. Escuchemos un poco cómo suena este piano. Otro piano que les recomiendo es el Hammersmith Free. Es un instrumento que funciona en el Contact Player y es la versión gratuita del Hammersmith Pro. Aclaro que este instrumento no siempre está disponible para descargar gratis, así que cuando lo vean disponible no demoren en descargarlo. ¡Entendido! Al día de hoy que estoy grabando el video está disponible, pero cuando publique el video tal vez pueda cambiar. Como ven, tiene una interfaz bastante minimalista. Acá podemos ajustar el nivel de los micrófonos, desde esta rueda podemos ajustar distintas mecánicas y la expresión, y además con el botón de FX podemos ajustar la ecualización y la reverb. Escuchemos cómo suena un poco este piano. Sigamos con un instrumento llamado Colab 3 que nos trae un órgano Hammond B3. Se puede descargar gratis desde la página de SampleZone. Desde la interfaz podemos ajustar las distintas barras del órgano para encontrar distintos sonidos.
Además, desde acá podemos agregar un efecto de coro y reverb. Trae varios presets que podemos ver en esta lista, escuchemos algunos como suenan. El siguiente instrumento de teclado es un piano eléctrico llamado Sweetcase que nos trae Noisage. En la interfaz tenemos varios controles, podemos agregar reverb, y agregar algún tipo de modulación como por ejemplo un trémolo. Además, desde el botón de configuración podemos controlar la envolvente y distintos efectos como un phaser o una distorsión. Sigamos ahora con un instrumento de bajo llamado Ample Bass de Ample Sound, que se puede descargar gratis desde la página de Plugins for Free. Por acá tenemos el rango de notas del bajo. Si tocamos con velocidades bajas, las notas suenan sin acentos. En cambio, si tocamos con velocidades altas, suenan con acentos. Por defecto, el rango va hasta el Mi grave. Pero si afinamos la cuarta cuerda en Re, podemos ir hasta el Re. Además tenemos varios controles. Para no hacer el video muy largo, solo voy a mencionar que con el control de Start podemos manejar el comienzo del sample. Con 60 milisegundos, el bajo responde más rápido a las notas, pero es menos realista. En cambio, con 0 milisegundos el bajo responde más lento a las notas, pero es más realista. Pasemos ahora a algunos instrumentos de guitarra. Primero con el Ample Guitar de Ample Sound, que se puede descargar gratis de la página de Plugins for Free. Como ven, tiene una interfaz similar a la del Ample Bass. Por defecto tenemos las articulaciones de tipo Sustain, pero también podemos cambiar a las articulaciones muteadas desde este key switch. En el rango por defecto va hasta el Mi grave, aunque podemos afinar la sexta cuerda para llegar al Re grave. Además tenemos el control de Start para manejar el comienzo del sample. En 50 milisegundos responde más rápido pero suena menos realista. En cambio, en 0 milisegundos responde más lento, pero suena más realista. Sigamos ahora con una guitarra electroacústica que se puede descargar gratis desde Piano Book. Se puede cargar en el Descent Sampler y tiene una interfaz muy simple. Por acá podemos controlar el tono, o agregar reverb,
El siguiente instrumento es una guitarra eléctrica que se puede descargar gratis en la página de Impact Soundworks. Es un instrumento para Kontakt que requiere la versión completa del Kontakt, aunque en el Kontakt Player se puede usar gratis unos 15 minutos, y luego de esos 15 minutos podés simplemente cargar de nuevo el Kontakt Player. Muy astuto, ¿eh? Por defecto tenemos las articulaciones de Sustain, pero también podemos cambiar a las articulaciones muteadas desde este key switch. Además tenemos unos cuantos controles en la interfaz, por ejemplo podemos agregar vibrato, o activar el multitracking. Escuchemos también esta guitarra con un amplificador virtual. Otra guitarra eléctrica de la lista es la llamada RJS Classic Electric, que se puede descargar gratis desde Piano Book. Lo podemos cargar tanto en Kontakt como en el Descent Sampler. Por acá tenemos varias notas para usar distintas articulaciones. Tenemos articulaciones de Sustain, también de notas muteadas y de slides. Desde acá podemos activar distintos amplificadores. Pasemos ahora a algunos instrumentos virtuales de batería. Primero con la batería de la SSD5 Free, que es la versión gratuita de la SSD5. Yo tengo la versión paga de la SSD5 que trae más presets. La versión gratis trae estos 3 presets que dicen Free. Primero cargamos un kit y luego por acá podemos escuchar las distintas partes de la batería. En la sección de grooves podemos encontrar distintos patrones. La versión gratis no trae tantos grooves, pero si me acuerdo bien trae algunos de jazz, de pop y de rock. Escuchemos algunos de estos grooves. Otra batería virtual que les recomiendo es la llamada Modo Drum CS, que nos ofrece gratis IK Multimedia. La versión gratis trae un kit completo para usar. En la sección de Room podemos escuchar las distintas partes del kit. Y podemos elegir distintas reverbs. Además, en la sección de grooves tenemos un montón de grooves. Escuchemos algunos. Sigamos ahora con unos instrumentos virtuales de sintetizadores. Primero con el sintetizador llamado Vital, que tiene una versión gratuita y se puede descargar desde su página. A Vital ya lo usamos en otros videos y me parece un sintetizador muy bueno para aprender a usar sintetizadores. Por acá tenemos la sección de los osciladores. Podemos elegir las ondas básicas, o podemos elegir alguna tabla de ondas más compleja. Desde acá podemos agregar voces de unísono desafinadas para crear un sonido más lleno.
También podemos aplicar distintos filtros. Y tenemos una sección para agregar distintos efectos como compresión, delay, o reverb. Además trae varios presets desde esta lista. Escuchemos algunos. El siguiente sintetizador virtual se llama Surge XT y es un sintetizador híbrido de código abierto. Por acá podemos cambiar la forma de onda del oscilador, tenemos las ondas básicas, o podemos elegir una tabla de ondas. Desde acá podemos agregar voces de unísono desafinadas, también podemos filtrar el sonido. Y agregar distintos efectos como delay o reverb. Además trae una enorme cantidad de presets para elegir. Escuchemos algunos. Otro sintetizador virtual que les recomiendo es el Odin 2, un sintetizador polifónico de 24 voces de código abierto. Trae distintos osciladores para usar. Acá vemos un oscilador analógico, también trae osciladores de tipo tabla de ondas, o de tipo FM. Incluso trae uno con el que puedes dibujar la forma de onda. Desde acá podemos aplicar distintos filtros. Y por acá podemos agregar distintos efectos. Además trae unos cuantos presets para elegir desde la librería de presets. Escuchemos algunos.
Bueno, ¿qué les pareció esta lista de instrumentos virtuales gratis? Si quieren agregar alguno más o compartir cuál les gustó más, déjenlo en los comentarios. Bien, yo no tengo ideas. ¿Y ustedes? Si quieren aprender a grabar o editar instrumentos virtuales, hace poco publiqué un curso para aprender a usar Reaper desde cero. Reaper es una estación de audio digital ligera, potente y muy completa que trae todo lo necesario para grabar, editar, mezclar y masterizar toda tu música. En mi nuevo curso de Reaper desde cero vas a aprender todo lo necesario para tener un conocimiento sólido de esta maravillosa estación de audio digital. En la descripción del video les dejo el link para que puedan acceder al curso. ¡Sí! ¡Se oye bien! Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.